Planeó quedarse con la casa de su padre, pero le salió el tiro por la culata, pues nunca se esperó esto. Bienvenidos a una historia más de Misterios del Corazón. Hoy te traigo la historia de Tadeo, quien era un joven de escasos recursos que vivía en un humilde vecindario. Él siempre soñó con convertirse en un gran arquitecto, pero era consciente de la condición económica de sus padres y de que ésta tal vez no ayudaría mucho a que eso se pudiera llevar a cabo. Ellos eran personas que vivían en condiciones precarias, que lograban subsistir día a día gracias al trabajo que desempeñaba su padre como personal de construcción. A medida que Tadeo iba creciendo, iba aprendiendo del oficio que desempeñaba su padre, y cada vez se interesaba más al respecto. Los años pasaban y su padre ya no era el mismo de antes, así que Tadeo decidió tomar su lugar en el trabajo. Las personas que lo contrataron se iban dando cuenta del potencial que el joven tenía, así que poco a poco fueron dándole un poco más de responsabilidades. Tadeo poco a poco iba llevando más dinero a su casa. Sus padres estaban muy agradecidos con el hijo que tenían, porque era un muy buen ser humano, el cual era el soporte de ambos. De alguna manera Tadeo quería darle a sus padres todo lo que ellos se merecían por haber sido tan buenos con él, y siempre haber dado todo lo que estuviera en sus posibilidades. Así que se propuso ser alguien de éxito, y estaba seguro de que lo lograría a base de perseverancia. Después de 5 años de continuar trabajando en obras de construcción, Tadeo decidió formar su propia empresa. En unión con algunos vecinos de su vecindario, se puso de acuerdo para todo esto y estaba seguro de que haría con ella muchas cosas maravillosas y que esta sería una de las más grandes empresas. Tadeo le ponía mucho empeño y todo el coraje en cada trabajo que se le asignaba, lo cual hizo que poco a poco se hiciera de un nombre y una reputación muy conocida, llegando a ser contactado por diversas empresas de construcción que querían contar con sus servicios. Después de 10 años, Tadeo gozaba de una buena posición económica y lo primero que hizo fue remodelar la casa de sus padres, esto sin que perdiera esta su esencia, pues quería conservarla tal cual ellos la habían dejado. No quería que bellos recuerdos de su infancia se fueran destruyendo la casa, así que la mantuvo casi como estaba, en estructuras. Tadeo hizo de la casa de sus padres una gran oportunidad. La volvió una gran propiedad, una de las más resaltantes en su vecindario. Él, a pesar de tener el dinero suficiente para irse, decidió quedarse en aquella casa, en la cual le dieron vida. Él nunca perdió su esencia y mucho menos se olvidó de sus orígenes. Se podría decir que Tadeo estaba enfocado al 100% en su crecimiento personal. Él estaba decidido a hacer una fortuna a corta edad para poder gozar de una vejez digna y no pasar carencias. Y se podría decir que lo había logrado para este punto. Nunca contempló entre sus planes enfocarse en el amor, y eso se pudo evidenciar en todos los años en los que vivió solitario, dedicado a su trabajo y a su empresa. Pero la vida le tenía deparado una gran sorpresa, pues durante una tarde Tadeo se encontraba de camino a casa y de pronto pudo ver por la calle transitar a una muchacha muy linda. De pronto empezó a llover y la muchacha se estaba mojando por tanta lluvia. Tadeo muy gentilmente se bajó de su camioneta y le ofreció llevarla a casa. Esta muchacha se veía muy desconfiada. Le agradeció su gentileza, pero no aceptó su ofrecimiento. A Tadeo le pareció muy buena la actitud de la joven, pues después de todo era muy precavida con los extraños. Entonces a él se le ocurrió la gran idea de pedirle un taxi, el cual la llevara hasta su casa, y de paso él, todo lo que hacía, lo hacía para poder conocerla un poco más. La muchacha aceptó y durante el camino, Tadeo le preguntó por su nombre. Esta muchacha le contó que se llamaba Melania. Tadeo nunca antes había escuchado un nombre así, y a los pocos minutos, ella llegó a su hogar. Tadeo ahora sabía dónde vivía ella. La muchacha le agradeció por las molestias que se había tomado. En las siguientes semanas Tadeo hizo de todo por acercarse más a la muchacha, y poco a poco se hicieron grandes amigos. El sentimiento que había surgido entre ambos fue más fuerte. Lograron convertirse en novios, y los padres de Tadeo pudieron conocer a Melania,
Quedaron encantados con la muchacha, quien era una joven encantadora y sobre todo muy sencilla. Meses después, esta joven pareja se casó y sucedió lo que tanto anhelaban. Melania se encontraba en la dulce espera. Venía en camino un bebé al cual ansiaban conocer con todo su ser. Melania dio a luz a un hermoso varoncito, a quien llamaron Valentino, que significaba ser valiente y de carácter. Dispuesto a cuidar a los suyos con todo su ser, los padres de Tadeo llegaron a conocerlo y estaban felices con su primer nieto. Valentino fue creciendo y a pesar de que Melania y Tadeo intentaron poder tener más hijos, el destino no les concedió ese gran anhelo. Valentino quedó como el único hijo. Melania y Tadeo no querían que nada le fuera a suceder a su hijo. Querían que él tuviera una vida muy próspera, una vida que ellos lograron tener cuando ya fueron grandes, pero no de pequeños. Pero como era propio de ellos, deseaban todo esto para su hijo, pero sin que dejara de enfocarse en los valores y principios. Querían hacer de este niño un buen hombre, y con el pasar de los años pudieron ver que lo habían logrado. Valentino era un hombre maravilloso y muy dedicado a sus estudios y a hacer que su familia sean seres orgullosos. Por circunstancias de la vida, la madre de Valentino falleció producto de una terrible enfermedad. Él y su padre se quedaron solos. Ahora ellos se tenían el uno al otro. Valentino había terminado su carrera de administración de empresas y se había convertido en la mano derecha de su padre en su gran compañía. Así que al ser su hijo único, decidió nombrarlo como gerente. Después de todo, de alguna manera la empresa pasaría a ser su herencia. Pero Tadeo ni siquiera imaginaba lo que sucedería. Valentino le presentó a su padre un gran proyecto. Este era un proyecto muy ambicioso que prometía traer consigo muchas ganancias económicas. Pero había un gran problema, y era que este involucraba que tuvieran que convertir todo el vecindario de Tadeo en un condominio, por lo cual debía vender su casa. Tadeo, al escuchar esto, se opuso con un rotundo no. Por ninguna cantidad de dinero sería capaz de vender su casa, aquella vivienda donde tenía los mejores recuerdos de su vida, donde creció junto a sus padres y vivió con gran amor junto a su amada Melania. Valentino, al escuchar las palabras de su padre, se quedó en silencio y no dijo nada más. Ni siquiera volvió a tocar el tema de nuevo. Semanas después, Valentino llamó a su padre, alegándole que era de suma urgencia que firmara unos documentos. Tadeo no tenía por qué desconfiar de su hijo y fue a la compañía a firmar estos papeles. Días después, Tadeo recibió una llamada de su hijo, quien le pedía que desalojara esta casa, pues ahora le pertenecía a él, y que contra todo pronóstico llevaría a cabo el proyecto del gran condominio. Tadeo no podía creer lo que escuchaba. Su propio hijo fue capaz de traicionarlo. Él jamás había imaginado que su hijo único pudiera llegar a ser capaz de hacerle eso. Lo había educado para ser un chico bueno, un hombre de bien con grandes valores, pero al parecer Valentino se había desviado en alguna parte del camino y había sabido engañarle bien todo este tiempo. A pesar de rehusarse, Tadeo fue sacado de su vivienda. A duras penas siquiera pudo sacar ropa y algunas de sus pertenencias más valiosas. Tadeo, completamente en shock, desorientado, empezó a deambular por las calles, pensando en la terrible traición que le habían cometido, sobre todo porque esta tan mala acción no había provenido de cualquier persona, sino que había sido de parte de su propio hijo, su único hijo, por el que él y su madre habían dado todo. Tuvieron que pasar varios días para que Tadeo recobrara el conocimiento y entonces recordó que le había nombrado a Valentino gerente de su compañía, pero aún él continuaba siendo el dueño y presidente, así que acudió a su compañía, pese a su condición, y al ingresar todos quedaron sorprendidos al verlo. Él les pidió que le trajeran ropa y se cambió. Se puso presentable y después de ello acudió a la oficina que usó por muchos años. Convocó una junta de emergencias, informó a todos de lo sucedido y les hizo saber
que el proyecto se llevaría a cabo, pero esto sin necesidad de tocar su casa. Después de todo, estaba a nombre de la compañía y él era el dueño. Acto seguido destituyó a Valentino por accionar tan deplorable y antiéticamente. Felizmente tuvo como apoyo el voto de los demás miembros de esta compañía. Valentino, al enterarse de lo sucedido, no podía creer que su plan hubiera fallado. Él intentó disculparse con su padre por su mala actitud para recuperar todo lo que había tenido algún día, y Tadeo lo perdonó, pero él ya no continuaría trabajando en su compañía. Ahora debía buscar la manera de salir adelante por su propia cuenta, pues mientras Tadeo tuviera vida, él seguiría al mando de sus empresas. Valentino intentó volver a restablecer la conexión con su padre, pero eso nunca volvió a ser lo mismo. La confianza se había resquebrajado por culpa de la codicia y avaricia de la cual fue preso. La codicia y avaricia son una cosa muy curiosa. Se supone que deben darte más si es que las tienes, pero en realidad terminan quitándote más de lo que ya tenías. La traición es un problema serio, y no solo por consecuencias sociales, sino también espirituales, y porque Dios nos asegura que los ávaros y traicioneros no estarán en su reino. Déjame saber en los comentarios si te gusta esta historia y no olvides dejarnos un me gusta también por este video si esta historia te gustó. Además, compártela con tus amigos y familiares para que llegue este hermoso mensaje a los oídos de más personas. Yo soy María José Cisneros y nos vemos en el siguiente video por tu canal de siempre, Misterios del Corazón.